Bueno, ahí está. Bueno, hoy vamos a avanzar un poquito y les contamos, sobre todo para quienes no están hoy acá, que con esto que nosotros vamos a avanzar acá un poquito, que vamos a seguir trabajando en este programa. Pero ya después, la próxima clase que nos veamos, vamos a pasar a un ambiente de estos que le decíamos de programación en bloque, bien orientado a las y los estudiantes, ya sean de primaria o de secundaria. Entonces, esto, a ver, ¿qué es lo que nos pasó? Nosotros consideramos que para que después puedan ustedes usar bien la otra herramienta y poder animarse a trabajar con sus estudiantes, tenían que tener algunos conocimientos más. Entonces, esta parte que entendemos que les ha resultado un poquito compleja quizás, tiene que ver con eso, con que ustedes puedan comprender de qué hablamos con las instrucciones, con las sentencias, con las estructuras de control y después puedan aplicarlas al programa que vamos a trabajar ya pensando en diseñar algo para trabajar con nuestros estudiantes. Entonces, bueno, hoy vamos a ver la tercera parte que tiene que ver con estructuras repetitivas o iterativas. Estas permiten repetir un bloque de instrucciones, como decíamos recién. Yo podía tener un programita que calculara, que me dijera si un número era par, impar o cero. Y si yo quería volver a probar con otro número, tenía que reiniciar el programa, volver a ejecutarlo y ahí volvía a poder hacer lo mismo. En este caso, lo que vamos a aprender es, una de las tantas aplicaciones que tiene lo que vamos a aprender, es cómo hacer que un programa pueda ejecutarse varias veces. Entonces, primero vamos a repasar lo que tuvimos hasta la clase de hoy. Nosotros habíamos visto la instrucción selectiva simple, que acá poníamos una proposición, si era verdadera me decía qué hacíamos por el verdadero y en este caso no tenía nada por el falso. Supongamos el ejemplo de Juan, decíamos, si la canilla está abierta, está cerrada, la abro. Y si está abierta, no hago nada. Sigo con el paso siguiente, ¿estamos? Entonces la proposición sería, la canilla está abierta o canilla y abierta igual a sí. En ese caso, las acciones que serían, o sea, no haría nada. Y si es igual a no, lo que haría sería abrir la canilla. ¿Estamos? Bien. En el caso siguiente, nosotros teníamos que habían acciones por el verdadero y por el falso. Este es el ejemplo, por ejemplo, que me mostraba recién Gabriela o Belén, donde decía, si mi número dividido, el resto del número dividido por 2 es cero, el número es par. Y si no, el número es impar. Habían acciones tanto por el verdadero como por el falso. Ahora viene una que nosotros no la vimos. Bien, no, perfecto, ya está. Bien. Ahora ya nos vamos a concentrar en lo nuevo. Lo nuevo es ver instrucciones que nos permitan repetir una o más acciones. ¿Estamos? Entonces, hay distintas formas de hacer esto, distintas estructuras para hacerlo. Nosotros en este curso vamos a introducir dos nada más. Una que es el para y la otra que es el mientras. Pero también muchas veces cuando nosotros iteramos necesitamos, por ejemplo, contar sucesos y también podemos necesitar hacer cuentas. Entonces vamos a explicar estos dos conceptitos, el de contador y el de acumulador. Y si llegamos vamos a ver algunos ejemplitos de aplicación de esto. Muy bien, pasemos a la siguiente. A ver, un ejemplo de esto podría ser el proceso que hacemos para cebar mates mientras no se acabe el agua. Entonces nosotros qué diríamos, mientras hay agua, poner agua en el mate, tomar el mate. Y así hasta que la condición se haga falsa, es decir, hasta que se acabe el agua. Ese es un ejemplo de una estructura repetitiva. También nosotros, por ejemplo, supongamos que en nuestra clase tenemos una lista de 30 estudiantes y queremos hacer un proceso para tomar la asistencia a cada uno de esos estudiantes. En ese caso, lo que haríamos, diríamos, desde 1 a 30, nombrar al estudiante, si responde presente, colocar que está presente y
Si no, no pasa nada y volvemos a preguntar por el siguiente estudiante. Lo nombramos, si responde presente, ponemos el presente y así siguiendo con todos los estudiantes, que en este caso sabemos que son 30 los que tenemos en la nómina de nuestra clase. Bien. Y el otro es una forma que uno podría decir, necesitamos inflar la rueda de una bici. Entonces podríamos decir, podemos decir, echar aire mientras la rueda no esté totalmente inflada. ¿Estamos? O bien, si esto lo hiciéramos con alguna máquina, podríamos decir encender, no sé cómo se llama, el compresor, posiblemente, encender el compresor y mientras no llegue al número que yo puse, supongamos que le digo que quiero poner 30, mientras no llegue a 30, colocar aire. ¿Ven? Entonces, en ese caso, uno colocaría aire hasta que la condición esa, lleguemos a esa condición y se detiene. Pasemos a la siguiente. Bien. Entonces, ¿cuándo vamos a usar estas estructuras? Las vamos a utilizar cuando sea necesario repetir un conjunto de instrucciones. Ustedes por ahí lo van a encontrar también como estructuras iterativas o bucles. ¿Estamos? Yo llego a esa instrucción luego de una secuencia o de una selección que se une, pero tengo un único punto de entrada. Ejecuto las instrucciones y cuando la condición se haga falsa, tengo un único punto de salida. Adentro de una iteración puedo poner una secuencia de acciones, un sí, si no, otra iteración de estas, dependiendo del problema que tenga que resolver. Pasemos a la siguiente. Bien. Acá tenemos tres tipos de instrucciones. Nosotros nos vamos a concentrar en las dos primeras. La primera se llama para. A esta la utilizamos cuando sabemos de antemano cuántas veces tenemos que repetir. Este es el caso de la lista de los 30 estudiantes. Como sabemos que son 30 estudiantes, entonces vamos a utilizar un para. La instrucción mientras, la repetición depende de una condición. Entonces, mientras esa condición sea verdadera, hacemos una serie de acciones. Y la otra, que es esta que está acá, no la vamos a ver, pero esta se repetiría mientras se cumple una condición o hasta que la condición se haga falsa. Pasamos a la siguiente y ahora ya vamos a ir viendo cómo se escribe esto. Nosotros estamos trabajando con un diagrama de flujo. Acá vamos a tener que esta es la estructura del para. Entonces tiene una variable, ¿estamos? Esta variable en general puede ser una variable entera, un valor inicial, este paso que indica cuánto va creciendo, en cuánto va creciendo mi variable, y un valor final que es hasta dónde va a llegar esa variable. ¿Cómo sería escrito en pseudocódigo? Sería para variable, el nombre que yo quiera, supongamos estudiantes, valor inicial, empezamos desde 1, hasta valor final, llegamos a 30, por ejemplo, y en el caso de que yo vaya incrementando de a 1, no hace falta poner el paso, sino ya vamos a ver que sí lo tengo que poner. Hasta valor final, hacer. Y acá lo que voy a hacer, por ejemplo, en este caso sería nombrar a un estudiante, si responde presente, marcar y nada más. Y vuelvo. Y bajar al siguiente estudiante de la lista. Entonces vuelve acá y me dice, ahora voy a tener el estudiante 2. Entonces voy a decir, 2 ¿es menor que 30? Sí. Entonces de vuelta repite esto, que sería nombrar a un estudiante, si está presente, marcar, bajar al siguiente renglón. Ese sería un ejemplito de uso del para. Ahora vamos a ver otro ejemplito más. Fíjense, acá dice, realiza un algoritmo que pide el nombre y salude a 10 estudiantes. Como sabemos que son 10, vamos a utilizar un para que va a ir desde 1 hasta 10. Fíjense que acá está lo del paso. Vamos contando uno a uno. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir ingresa nombre, vamos a leer nombre y vamos a escribir hola y el nombre que haya puesto. La variable inicia con 1. Cuando termina de hacer estas tres instrucciones, lo que hace es sumarle 1 al i.
Entonces ahora I va a tener 2. 2 ¿es menor o igual que 10? Sí. Entonces viene, pide que ingresen un nombre, supongamos que ponemos acá Juan. Entonces dice, hola Juan, y la variable pasa a valer 3. ¿3 es menor que 10? Sí. Ingresa un nombre, supongamos que ponemos Matías, pone hola Matías, y la variable vale 4. Va a repetir esto hasta que la variable I tenga un valor mayor que 10 sería, porque llega hasta el menor o igual, ¿estamos? Entonces, cuando valga 11, va a decir 11 es menor que 10, menor o igual que 10, falso. Sale y va a venir acá, si tuviera más instrucciones, y en este caso se acaba nuestro algoritmo. ¿Hasta acá se entiende? Es importante que tengamos en cuenta esta estructura para ir desde 1 hasta 10, con paso 1 a hacer. Fíjense cómo se da cuenta lo que va a repetir. Todo lo que está entre el para y el fin para es lo que se repite. Si yo acá tuviera cosas afuera, no las va a repetir. ¿Estamos? Solo repite las instrucciones que están entre el para y el fin para. Muy bien. ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, sí, Perfecto. se entiende. Pasamos a la siguiente. Bueno, esto es lo mismo en un modo escrito, se ha transformado en un diagrama de flujo. Fíjense que definimos i como entero, definimos nombre como carácter, y acá esto sería con la variable i que comience en 1, mientras i sea menor o igual que 10, incrementándola en 1, y le pide lo mismo, ingresa el nombre, lo lee y dice hola nombre. O sea, el diagrama que corresponde al algoritmo anterior sería este. Bien, bueno. Uy, nos vinimos con nos vinimos con el arte para acá. Ahí está. Bueno, buenísimo. Entonces, esa era una instrucción. Ahora vamos a ver la que sigue. La que sigue la usamos cuando no sabemos cuántas veces va a suceder algo. ¿Estamos? Entonces, esta repetición depende de una proposición, como en el sí. Se repite mientras la proposición sea verdadera y puede no ejecutarse nunca. Entonces, fíjense, venimos y decimos, acá hay una condición. Si la condición es verdadera, baja y realiza las acciones que están en la parte esta del medio. Y vuelve arriba, verifica la condición y así tantas veces mientras la condición sea verdadera. Cuando la condición sea falsa, sale hacia la derecha. Ahora, acá es importante tener en cuenta que en estas acciones tiene que pasar algo que cambie esta condición. ¿Estamos? Supongamos que yo acá tuviera una condición que, supongamos el programita de Belén, y yo digo que le pregunto al finalizar si quiere o no volver a saber si un número es par o impar o cero. Entonces, yo acá podría tener una condición que fuera, mientras respuesta sea igual a sí, entonces le digo, ingrese un número, si el número módulo 2 es igual a 0, escribir es par, si no, escribir es impar, me comí la parte del 0 para hacerlo más fácil, y después le pregunto, ¿quiere probar con otro número? Entonces leo la respuesta. Si la respuesta es sí, voy a venir a la condición y va a decir, respuesta es igual a sí, sí. Entonces de vuelta, ingrese un número y todo. Y si la respuesta es no, salimos. ¿Estamos? ¿Cómo se escribe esto? Se escribe mientras, esta es la palabrita clave, acá expresión lógica, que es una proposición que podrá ser simple o compuesta, y la palabrita hacer, otra palabra clave. Y acá todo lo que yo necesite hacer ahí adentro. En el ejemplo de Belén, por ejemplo, tenemos un sí acá adentro. Si pasa esto, haga esto, si no, haga lo otro, ¿estamos? Y podríamos tener, si lo hacemos completo, dos sí. ¿Estamos? Y después deberíamos leer para ver si quiere continuar o no. Entonces, ¿vos lo borraste, Ariel, o lo tenés al de Belén? Miren, lo que vamos a hacer antes de continuar es poner esto en el ejemplito de Belén que recién habíamos hecho y después continuamos explicando. No.
Bien. Este era el ejercicio que funcionaba para un solo número, ¿estamos? Ahora nosotros queremos que esto se pueda hacer, primero lo vamos a hacer para 3 números obligatorios. Si yo sé que para 3 números, ¿qué vamos a hacer? ¿Un mientras o un para? Un para. Un para, Para, perfecto. para. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos escribiendo, me parece. Bien, ¿qué es lo que queremos repetir? Es lo primero que nos vamos a preguntar. Nosotros queremos repetir solo esto que determina si el número es par, impar o cero, o queremos repetir para otro número. ¿Dónde pondríamos nuestro para? A ver qué se les ocurre. Está difícil la pregunta. A ver, si nosotros ponemos el para después de definir acá como entero, va a tener todo esto adentro. ¿Estamos? Que me parece que sería lo correcto. Entonces acá pondríamos, a ver, para, y ahí necesitamos una variable que va a ser otra, que solo va a servir para hacer el para justamente. Entonces, por ejemplo, le podríamos poner i, para i desde 1 hasta 3 habíamos dicho con paso 1, hacer. Este compaso, si el paso es 1, puede no ir, ¿estamos? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a decir ingrese un número, le vamos a decir que lea el número y vamos a hacer todo este proceso. Si el número es 0, le digo que el número es 0. Si no, si es par, bien. Entonces, ¿qué va a suceder acá? La primera vuelta lo va a hacer, o sea, definamos i. Ah, bien, bien, vamos a definir i como entero, perdón, y lo vamos a ejecutar. A ver si se entiende. La primera vez iba a valer 1. 1 es menor o igual que 3, sí, va a ser todo esto. Ya ahí pasa a contar que i vale 2. Viene y dice, 2 es menor o igual que 3, sí, y vuelve a hacerlo. 3 es menor o igual que 3, sí, y después termina. Lo podemos hacer paso a paso, así vemos cómo funciona. Ah, bien, veamos el diagrama, genial. Sí, pero Fíjense que en el diagramita quedó el para por fuera y todo esto que es lo que repite quedó adentro del diagrama. Bien, entonces ahora vamos a ejecutar paso a paso y fíjense que inicia, ahí le da 1, le dice que ingrese un número y sonamos. Ah, ¿te acordás que recién lo habíamos corregido? Sí, claro. Pernum. ahí está, muy bien. Supongamos que nuestro primer número es, no sé, 3. Viene y dice no es 0, no es par, entonces escribe el número es impar. Ahora ponemos otro número, Es el impar. 0, supongamos. El número es 0. Bien, ahora me pide otro, pongamos uno par. Dice si módulo 2 es 0, el número es par. Y ahí ya, miren, llegó, entonces salió de la iteración. ¿Por qué llegó a 3? ¿Se ve? Entonces, como dijimos que queríamos hacerlo para 3 números, el para nos viene fantástico y le decimos que vaya de 1 a 3 con paso 1. Ahora, si nosotros en vez de querer, no sabemos cuántas veces y queremos que todos los chicos vengan a ver si su número es par o impar, ¿cierto? Supongamos que estamos en un aula y queremos que los estudiantes sepan si su número es par o impar. Entonces, nosotros ahí vamos a depender de una respuesta de si lo queremos seguir haciendo o no. Entonces, como nuestra respuesta va a ser sí o no, vamos a necesitar una variable de qué tipo. Lógica. Podría ser lógica, perfecto, pero las variables lógicas son difíciles de leer, en este caso del programita este. Entonces, si queremos que ponga S o N, la podemos definir como definir respuesta, le podemos poner o res.
como, ¿qué sería? Si es una Como letrita. como carácter, claro. Perfecto, como carácter. Claro. Muy bien. Entonces, acá pasa una cosa. Nosotros queremos poner mientras respuesta sea verdadero, ¿estamos? Entonces, si queremos poner mientras, res se igual así, perdón. Res se igual así. Hacer. Bien. Y queremos que haga todo esto y al final abajo va a ir un fin mientras, porque siempre que abro una estructura la tengo que cerrar con fin y la palabrita, ¿estamos? Fin mientras. Perfecto. Ahora, fíjense una cosa. ¿Qué valor tiene respuesta? ¿Tiene algún valor? Yo Y solo sí. dije que existe, pero no sé qué valor tiene, ¿estamos? Ujú. Entonces, como nosotros queremos que al menos entre una vez, a respuesta, para obligarla a que entre, le deberíamos dar sí. Ahí lo que estamos haciendo es obligar a que respuesta tenga un valor para que yo pueda ingresar ahí. Claro. Ahora, si nosotros ejecutamos esto así como está, ¿qué irá a pasar? ¿Qué les parece que va a pasar? ¿Cuántas veces se va a ejecutar esto? Y hasta que la condición sea falsa. Bien, ¿y hemos hecho algo nosotros para que esa condición se vuelva falsa? A ver si se entiende. Este sí lo pedimos afuera. Y después Sí, venimos acá, leemos el número, vemos si es par, si es impar, no hacemos más nada. O sea que respuesta siempre va a seguir siendo sí. Entonces, mientras respuesta sea sí, esto se va a seguir ejecutando indefinidamente. Mira, ¿querés mostrar, Ariel? Entonces va a decir, ingreso un número, ¿ven? Entonces nunca se va a detener claro. esto, ¿estamos? Entonces, como nosotros necesitamos que esto pueda terminar, A menos deberíamos que, preguntar, a ver, ¿qué se le ocurre, Juan? sí, deberíamos preguntar que coloque si es diferente así. Si una respuesta Muy, es diferente así, o no necesariamente tiene que ser no. Si la respuesta es diferente así, o sea, si la respuesta es diferente así, eh, 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 poner fin de algoritmo, no sé. está bien, pero fija, a ver, veamos una cosa. Él dice, propone cambiar el respuesta igual así. En realidad, no sería eso lo que tenemos que cambiar nosotros. O sea, tenemos que hacer que dentro del mientras, en algún lugar, preguntarle si quiere continuar, para que cuando me ingrese un no, y yo pregunte, respuesta es sí, no, entonces salga, ¿se entiende? Claro. O sea, Ujú. queremos que pase eso, entonces vamos a tener que agregar un ¿Está bien? escribir. Sí, claro. Bien, acá vamos a poner, fíjense, después de eso ponemos escribir, desea continuar, bien. Y ahí le ponemos sí, no. ¿Con eso alcanza o qué más tendríamos que poner? Ahí la persona me va a querer contestar algo. Yo le estoy poniendo un cartelito. ¿Cómo hago para tomar la respuesta del usuario? Eh, pues, Eso es. Leer. coma, Muy bien. res. Leer, O exacto. leer. Y lo que leemos es res. Perfecto. Ujú. Entonces, fíjense Ujú. que si ahí en res pone algo distinto de sí, como decía recién Juan, va a dejar de iterar. ¿Estamos? Porque si yo le cambiaba la condición, lo que iba a pasar era que capaz que no se ejecutaba nunca, pero si se empezaba a ejecutar iba a seguir, por más que yo tuviera otra condición, si no la cambio. Entonces ahora Claro. vamos a ejecutar paso a paso esto.
va por acá, viene, como la primera vez lo forzamos para que la respuesta sea así, me pide un número, dice que el número es par, y me pregunta si quiero continuar. Si le ponemos sí, va a volver arriba, eso se cumple, es verdadero, va a pedir otro número, va a darme la respuesta que corresponde y me va a preguntar si quiero continuar. Ahora yo le digo no. Entonces se va por el falso y termina el algoritmo. ¿Está? Fíjense que ahí tenemos dos situaciones. Una, recién que lo hicimos con un número fijo de veces, y esto que va a depender de que el usuario quiera seguir o no usando nuestro programita. Entonces, uy, le resolvimos la tarea a Belén. La tarea que sigue. Bueno, entonces fíjense que esta sería la manera de hacer un algoritmo que itere o que tenga un bucle, que tenga una repetición. De todas esas maneras podemos decir esto. Bien. ¿Les quedó más o menos? Sí. Bien. Sí, profe, sí. Entonces ahora bien, pasemos a la siguiente. Fíjense, dice, realiza un algoritmo que pida el nombre y el legajo y salude al estudiante, mientras el legajo sea distinto de 0. Entonces, fíjense, acá definimos nombre como cadena, legajo como entero, y le ponemos ingresa nombre y legajo. Lee nombre y legajo. Y la condición en este caso sería mientras legajo sea distinto de 0 a ser. Entonces ponemos escribir hola y el nombre de la persona. Supongamos que acá ponemos leer nombre y en el nombre puso Gise y legajo 188. 188 ¿es distinto de 0? Sí. Entonces pone escribir hola Gise y pide otro nombre y otro legajo. Entonces ahora decimos, bueno, ingresa Gabriela y el legajo es 2000. Lee Gabriela y 2000. Vuelve. 2000 ¿es distinto de 0? Sí. Hola Gabriela. Escribe, ingresa el nombre y legajo. Pone Viviana, legajo 0. Viene acá y dice legajo, ¿es distinto de 0? Falso. Sale y se acaba el algoritmo. ¿Estamos? Entonces Bien. fíjense que ahí es otro donde la condición es que el legajo sea distinto de 0. O sea que acá sería que si no quiere seguir usando el programa, ingrese un 0. Entonces podríamos decir, bueno, si no quiere usar más el programa, ingrese 0. Pasamos ahí un poquito a la siguiente. Profe, ¿Sí? profe, ¿Sí, disculpe. Juan? En este ejemplo, puedo, por ejemplo, que coincida el nombre con el legajo. Obviamente tendríamos que tener una base de datos para trabajar con ello. Claro. Podríamos definirlo. Claro, si el nombre del legajo es tal, por ejemplo, que me muestre hola y el nombre. ¿Se Exactamente. entiende? Sí, sí, se podría hacer si tuviéramos datos guardados, Pero, podríamos pero, hacer. pero Ujú, tendríamos que tener una base de datos. Tendríamos exactamente. que tener una base de datos, sí. Sí. Bien. ¿PSAIN trabaja con bases de datos o solamente trabaja en forma de algoritmo? No, Yo, es yo todo de no sé. algoritmo, lo máximo que puedes llegar a definir son funciones y estructuras como arreglos, ese tipo de cosas. Pero base de datos no. Claro. No trabaja con MySQL o algo así. No, está bien. No, 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 no integra Gracias, con. gracias, profe. Disculpe, disculpe, me No, fui un tema, me fui el tema, no, disculpe. no, no, está muy Disculpe, profe. bien, está muy bien. O sea, en este tema nosotros siempre estamos trabajando todo en memoria, no estamos yendo a buscar datos y a guardarlos en disco, nada de eso. No hay datos persistentes, todo está en memoria nada más. Muy bien. Bueno, fíjense que acá está de vuelta el mismo. Mientras legajo sea distinto de 0, lo saluda, ingresa otro legajo y vuelve. ¿Estamos? Cuando en algún momento ingresen un 0, se corta y sale por la derecha. No sé si quieres explicar vos, Ariel, o sí. ¿Cómo que? Bueno, ahora sigue Ariel un poquito. Hay dos
variables o dos estructuras chiquitas que nosotros podemos usar para trabajar adentro de los bucles. Una es los contadores, que es una variable que nosotros con una cierta asignación vamos a hacer que se incremente o decremente de acuerdo a una constante que nosotros le agreguemos, ¿sí? La idea del contador, fijémonos que el para tenía un contador propio, ¿sí? Ese bucle, en esa variable i que nosotros definimos, que le pusimos i como cualquier nombre de variable, que iba en nuestro ejemplo de 1 hasta 10, tenía un contador propio. Cada vez que pasaba, iba incrementando ese valor de variable por el paso. Si el paso era 1, la primera vuelta valía 1, 2, 3, y en esa variable i yo iba guardando ese incremento o ese contador. Pero en la estructura mientras yo no tengo un contador, ¿sí? Entonces, yo puedo generar mediante código un contador para ir contando cada vez que pasa por ese lugar, que me vaya incrementando las pasadas. Miren, a ver, un contador se escribe así. Fíjense, si yo quiero incrementar, utilizar una variable como contadora cada vez que pasa por ese lugar, yo digo, a una variable le asigno la variable más 1. ¿Sí? Esa variable comúnmente nosotros, para asegurarnos que funcione, la vamos a inicializar en 0, como recién a respuesta la inicializamos en sí, y le vamos a decir a la variable número. La inicializo en 0, entonces pongo número igual a 0, y pasa por este caminito y me dice número, le asigno número más 1. Como el número era 0, más 1, 1, y a la variable número se le asigna el valor 1. Pasa de vuelta por acá el bucle, y como recuerden que toda asignación es de derecha a izquierda, ve del lado derecho y dice cuánto valía variable 1. Le sumo 1, 1 más 1, 2, y ahora variable vale 2. Y así cada vez que el bucle pase por donde se encuentra esta asignación, va a ir incrementando en 1 y va a ir contando cada vez que yo pase por ahí, y en nuestra variable, en este ejemplo que dimos, número, se va a ir contando la cantidad de veces que pasó. ¿Sí? Lo mismo si quiero decrementar. Si yo tengo algún valor que digo, miren, hasta 50, y inicializo la variable en 50 y le voy restando, cada vez que pase resto 1, 50 menos 1, 49, 49 menos 1, 48, hasta llegar a 0, y al llegar a 0 es porque pasó 50 veces por ese lugar, ¿sí? Eso es algo que nos sirve, que nos va a servir con esta estructura mientras. Miren, acá vamos a hacer uno que dice, este es un ejemplito, realice un algoritmo que pide el estado del tiempo y mientras no ingrese soleado lo siga pidiendo. Debe contar cuántas veces lo ingresó mal. Allí está el ejemplo y dice definir el estado, que es lo que le voy a pedir a la persona, si está soleado, nublado, ventoso, lluvioso. Y vamos a definir una variable veces que la vamos a usar como contador, de modo de contar la cantidad de veces que la persona escribió un estado hasta llegar al estado soleado. Inicializo la variable en 0, más allá que Sein por defecto nos inicializa las variables en 0, nosotros nos aseguramos que veces valga 0 con poner veces igual a 0. Dice, escribir el estado del tiempo, leer estado, y mientras estado sea distinto de soleado, que lo cuente y lo vaya pidiendo, ¿sí? La primera vez ingreso, leer estado, pongo nuboso, es distinto de soleado, veces es 0 más 1, 1, cuenta mi primer ingreso, y como pregunto nuevamente, porque la idea es que hasta que no escriba soleado, esto lo va a seguir preguntando. Ingrese el estado del tiempo, leer estado, escribo nublado, se fija, nublado es distinto de soleado, sí, lo cuenta de vuelta. 1 más 1, 2, y en 2 se guarda ahora en veces. Ingrese el estado del tiempo, escribo soleado, viene soleado, es
igual a soleado, es distinto a soleado, no, salgo, fin mientras y dice, eso quería que pusieras, hiciste, y fíjense, yo puse nublado y lluvioso, y en el tercero escribí soleado, y solo me contó 2 veces. Entonces responde a lo que debe contar cuántas veces ingresó mal. Hiciste 2 intentos. ¿Se entiende cómo funciona el contador? Sí, Cada vez que pasó por el mientras, en este caminito del mientras, lo fue sumando un 1 a esa variable. Si yo quisiera contar de a pares, 2, 4, 6, yo pongo veces, le asigno veces más 2 y voy contando de a 2, ¿sí? Que también me serviría para algún ejemplo. ujú, Lo otro que queremos ver es la variable acumuladora, ¿sí? Acumuladora es una variable que suma un valor al conjunto de valores que ya tenemos. Esperen que hice un liazo. La diferencia entre el contador y el acumulador, que mientras el acumulador, yo al contador les voy aumentando de a una constante, en el acumulador voy sumando variable a una variable. Fíjense. Yo ahora digo, a una variable 1 le voy acumulando, le voy sumando lo que me va trayendo una variable 2. Supongamos, pasa por acá, la variable 1 vale 0, la variable 2 trae un número 50. 0 más 50, 50. Ahora en variable 1 hay 50. Pasa de vuelta con un valor 25. 50 más 25, 75. Sigo, sumo 20. 75 más 20, 95, que se guarde en variable 1. Entonces, de ese modo, con esta variable 1, yo puedo ir acumulando valores, el valor que trae esa variable, dentro de la variable 1, ¿sí? Entonces, en el contador teníamos variable 1, le asignaba variable 1 más 1. Y en el acumulador a variable 1 le asigno variable 1 más otra variable, ¿sí? Que me va trayendo los datos que quiero ir sumando o acumulando. O, si le pongo una resta, decrementando. Tengo un stock de 10 camisetas, compraron 2. 10 menos 2, 8, y en stock me quedan 8. Compran una camiseta más, 8 menos 1, 7. Y así puedo ir decrementando mi valor de stock. ¿Se entiende? ¿Sí? sí, Bueno, sí, vamos a sí. hacer un ejemplito de esto. Sí, profe. Bien, bueno. Profe, Sí, una consulta, sí, discúlpeme, en tema del incremento o decremento, ¿se sí, pueden utilizar diferentes tipos de funciones? Como por ejemplo, bueno, ahí utilizó la suma y la resta, ¿verdad? Nada más. sí. Eh, multiplicación, división, Sí, porque va, digamos, va a acumular de ¿funcionaba forma así o distinta, no? no va a ser un sumador. ¿Se entiende? Claro, Va a sí. ser No, un, no, no, no. Por supuesto, no, no. pero No, va no, a ser no, no, no no. sé, va a ser Claro, otro va a tipo de acumular, va cuenta a trabajar de una matemática, manera diferente. pero sí puedo usar lo que yo quiero como expresión matemática. Si a mí me sirve para hacer algún cálculo, sí. Y todo se va a ir guardando en esa variable que nosotros definimos. Supongamos, para lo que dice Juan, que por ejemplo nosotros quisiéramos calcular la potencia de un número por productos sucesivos, ¿estamos? Entonces yo digo, si quiero calcular 2 al cubo, haría 2 por 2 por 2. En ese caso, el ejemplo sería, a R le doy la base por sí misma, y después, bueno, lo guardo, digamos, a R le doy R por la base y R por la base, así tantas veces como me indique el exponente. ¿Estamos? En ese caso vendría bien multiplicar, pero como decía Ariel recién, es otro concepto, es que yo puedo utilizar esa estructura, de decir, a la variable le doy la variable por tal cosa, pero no no es un sumador, no es un acumulador. ¿Estamos? Bien. A ver, no entendí esa parte. No es un acumulador. A ver, si yo le estoy dando un exponente, por ejemplo, eh, estaría multiplicando las veces necesarias por el exponente. ¿Sí?
¿está bien? ¿sí? Pero no estoy acumulando en el sentido de Eh, la suma. El acumulador se relaciona a la suma. Esto es, yo voy a estar haciendo una operación donde sobre el valor anterior lo vuelvo a multiplicar, pero, o sea, uso la misma estructura, pero al ser un producto en vez de una suma, en ese caso no tiene ese nombre. Conceptualmente, ¿estamos? Nada más que eso es lo que digo. claro. Ahora, pero si yo hago un ejercicio combinado, vamos a ejemplo, no sé, eh, algo sencillo, 2 elevado a la 5 más 3, por decir un Ujú. número. eh, por decir un número cualquiera, eso se sumaría, sería como un acumulador, ¿se Sí, entiende? pero sí se entiende, pero mira, acá la idea de esto es, mira, supongamos que yo voy Ujú. a un supermercado, ¿estamos? Y que voy comprando productos. Y yo quiero saber cuál es el total que tengo Sí. que pagar. Entonces acá lo que voy a decir es, a total le doy total más Ujú. el valor de un sachet de leche. Después digo, ya tengo el sachet de leche. A total le doy total más el valor de un Nesquik. Ya tengo la leche más el Nesquik. Entonces voy acumulando todos esos valores en una variable total. ¿Estamos? Ese es el sentido del Sí, acumulador. sí. Y es algo que siempre o sea, que se usa en el contexto de una iteración porque son operaciones repetidas que las voy como, que voy sumando un valor a lo que ya tenía. Si yo tengo que hacer cualquier otra expresión, es una expresión algebraica, pero no es esta idea de decir, bueno, voy colocando todos los valores y los voy sumando. ¿Vieron cuando, por ejemplo, jugamos al chinchón, donde uno dice, bueno, a ver cuántos puntos sacó tanto, a lo que tenía antes le sumo esos puntos? Eso sería un acumulador, ¿estamos? Entonces uno dice, bueno, tenía tantos puntos, le sumo tanto que sacó ahora, bueno, y ahora el nuevo puntaje es tal. Eso es, ¿estamos? No sé cuál es, Sí, Juan. profe. Sí. Bien, bárbaro, genial. No, no, sí, sí, Seguimos sí, un profe. No lo poquito, entendí. Gracias, disculpe. mostramos. No, no, por favor. Mostramos el ejemplito. Dale. Bien. Ahí vamos a hacer un ejemplo con un acumulador. Cafecito, dice, realiza un algoritmo que permita hacer un cafecito. Cafecito es un sistema que creó un programador argentino para recibir donaciones por un servicio brindado, ¿sí? Yo le pago un cafecito a alguien, de ahí viene un café a alguien por lo que me está ayudando. Entonces yo lo que quiero es ir acumulando, juntando donaciones hasta llegar a los 5.000 pesos y que esto me haga eso. Ejemplo cafecito, defino un total y defino el aporte como real. Inicializo esa variable acumuladora en 0, el total igual a 0, y digo, mientras el total sea menor a 5.000, porque esa es la condición que yo había puesto, que vaya ingresando un aporte. Entonces, ingrese su aporte, leo el aporte, 1.000 pesos me aporta una persona, y a total que valía 0, le sumo 1.000. 1.000 más 0, 0, y el total queda en 1.000. Muchas gracias. Hace el bucle de mientras. 1.000 es menor a que 5.000, sí. Ingrese su aporte, 3.000. 3.000 más 1.000, 4.000. Muchas gracias. 4.000 es menor que 5.000, sí. Ingrese su aporte, 1.500. 1.500 más 4.000, 5.500. Muchas gracias. 5.500 es menor que 5.000, no. Sale y escribe, se recaudó 5.500 pesos. Y ahí termina. Entonces, en una variable, que yo le sumo otra variable, puedo ir acumulando los valores que yo necesite en mi estructura. ¿Sí? Es muy similar a lo que dijo Vivi recién del supermercado. Y acá tenemos un ejemplito. Dice, escribir un algoritmo que permita calcular la potencia de un número natural por multiplicaciones sucesivas. Este es de Cecilia Ponce, de matemática del segundo año de la secundaria. Esto es lo que escribió ella. ¿Vivi? Bien, sí, 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 sí. Dice, inicio del algoritmo, elegir dos números naturales, el primero la base y el segundo el exponente, 2 al cubo, ¿sí?
Si el exponente es 0, entonces el resultado es 1. Si no, hacer lo siguiente. Mientras el exponente sea mayor que 0, hacer lo siguiente. Multiplicar el primer número por sí mismo, guardar el resultado. Al segundo número, el exponente, restarle 1. Volver al ítem A. A ese número, multiplicar por sí mismo, guardo el resultado y así. El resultado final es el que estaba guardado, o 1 si el exponente era 0. ¿Se entiende lo que planteó Cecilia? ¿Era? Sí, sí, sí. Cecilia. Sí, profe. Bien, entonces fíjense, acá ella puso claramente un mientras, ¿estamos? Entonces nosotros podríamos hacer ahora este algoritmo en PCIN, ¿estamos? Fíjense, vamos a empezar y lo vamos a hacer y con esto ya terminamos la clase, vamos a pasar el ejemplo de Cecilia. Necesitamos nosotros para hacer nuestro algoritmo saber la base y el exponente y también un lugar donde vamos a guardar el resultado, ¿estamos? Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es acá donde ella pone, el primero es la base, y lo primero que deberíamos hacer es saber cuáles son esos números, ¿estamos? O sea, acá no ha puesto eso, pero deberíamos poner, escribir, ingrese base y exponente. Y ahora vamos a leer esos dos variables que se llaman base y expon. Acá ya empieza el algoritmo diciendo, si el exponente es 0, el resultado es 1. Esto quizás se podría pulir, pero en principio vamos a tratar de respetar lo que puso la compañera. Si expone es igual a 0, entonces res es igual a 1, porque todo número elevado a la 0 es 1. ¿Estamos? Y si no, vamos a ver cómo calculamos cuál es ese producto. Esa potencia, perdón. Y fíjense, acá es donde ella pone el mientras y dice, mientras el exponente no sea 0, entonces ¿cómo escribiríamos eso? Mientras expon, ¿qué sería? No sea 0, dice acá. ¿Cómo va a ser? Porque yo empiezo con un exponente 3, 5, 8, lo que quiera, ¿estamos? Entonces, mientras exponente sea ¿qué? Diferente 0. Puede ser diferente, puede ser mayor. Perfecto. Bien. Punto de 0 a 0. Perfecto. Entonces ahora veamos qué dice la compañera que vamos a hacer. Dice multiplicar el primer número por sí mismo y guardar el resultado. O sea que acá nosotros a respuesta le vamos a dar respuesta. A ver, acá estamos en un problema. Si nosotros le damos base por base, a ver, ¿qué nos va a quedar en respuesta? Supongamos que yo tenía 2 al cubo. Si ponemos base por base, va a quedar 2 por 2, 4. Y la siguiente vuelta va a volver y va a decir base por base, o sea, 2 por 2, 4. Entonces eso no estaría bien. Yo tendría que decir que a respuesta le doy respuesta por base. A ver, a respuesta le doy respuesta por base. Y tengo que hacer algo más, porque si no el exponente nunca va a llegar a ser 0. ¿Qué debería hacer con el exponente ahí? A ver, ¿qué se les ocurre que hacemos con el exponente? Porque ahora el exponente supongamos que era 3, pero como yo ya hice una primera multiplicación, debería pasar a ser... Fíjense que acá dice, miren, multiplicar el primer número por sí mismo, guardarlo. Al segundo número, el exponente, tenemos que restarle 1. O sea que acá lo que haríamos sería, Claro. a ver cómo es, si te animás, Belén.
Sí, le asigno exponente Ujú, -1. perfecto. Menos 1. Ujú. Entonces va a venir y va a decir, ¿es distinto de 0? Sí. Entonces va a tomar el valor que tenía respuesta y lo va a multiplicar por base. Acá tenemos que chequear algunas cosas. Todas las variables, si yo no les doy otro valor, tienen como primer valor, como valor inicial, un 0. ¿Estamos? Ojo que esta se llama rest y rest acá, porque yo, acá Ariel, mira, esta rest. Entonces, si yo hago 0 por base, siempre me va a dar 0 esto, porque no le he dado ningún valor, no la inicialicé. Entonces, después de leer base y exponente, allá arriba tendríamos que darle un 1 para que no me anule todos los productos. ¿Estamos? ¿Se entiende? Porque si no acá va a decir 0 por cualquier cosa y siempre va a terminar dando 0. Ahora Claro. lo que va, eso está bien. Ah, perfecto, perfecto. El resultado. Muy bien. Entonces, ahora, fuera del sí, fuera del mientras todo, tendríamos que decir que, en realidad fuera del mientras, sería el resultado. Eh, la potencia es tal. Y el resultado nos había quedado en la variable res. Perfecto. Ujú. Vamos a ejecutar y vamos a ver si anda bien o si nos falta un girito más. A ver, ahí vamos a mirar cuando ejecutemos, nos vamos a dar cuenta. Bueno, hagamos 2 al cubo. Perfecto. Dice que la potencia es 8. Anduvo perfecto, ¿estamos? Sí. Fíjense, si lo hacemos paso a paso, empezamos y ponemos 2 y el cubo, ¿no? Viene acá, el exponente no es 0. Mientras el exponente sea distinto de 0, hace el primer producto, le resta 1, ahora es 2, lo hace de vuelta, ahora es 1, lo hace de vuelta, ahora es 0, sale y escribe la potencia. ¿Ven? Si probáramos con otro número también andaría. Este es un excelente ejemplo de un algoritmo que lo propuso una compañera, ¿estamos? Como ustedes, que se le ocurrió este ejemplito. Entonces estamos calculando la potencia por suma sucesiva. Bueno, esto era todo por la clase de hoy. Vamos a ver cómo logramos recuperar el resto del equipo que se nos quedó en el camino, se asustaron, los asustamos, no sabemos bien. Así que bueno, bueno, ya les vamos a proponer que resuelvan unos ejercicios que están en esta misma teoría y no mucho más que esto para que afiancen esta idea y ya podamos empezar con la otra parte que va a ser la más interesante porque va a ser la que van a poder aplicar con sus compañeros y con sus alumnitos y alumnitas. Pero el tema es que necesitamos que tengan estos conceptos para poder después entender cómo funciona lo otro. Así que bueno, muchísimas gracias por estar, Gabriela, Juan, Belén, y nos vemos de acá a 15 días, pero entre medio ya nos comunicamos y les damos tarea para que no estén tan relajados. Nos Bueno, vemos. Bueno, Muchas que estén gracias. muy bien. nos vemos. Chao, chao. Chao, chao, chao.